siguiente trabajo es parte de un proyecto que tiene aproximadamente unos 4 años y que, bueno, igual como todo, ¿no? Ha sido llevado a cabo 2 estudios que luego voy a presentar de la preparatoria 2 y la preparatoria 5 por recursos propios y con el esfuerzo de alumnos de la licenciatura de Urbanística y Medio Ambiente, de Génesis, Socorro, que están aquí presentes, quienes han hecho posible pues alguna de esta información. Básicamente es un tema que curiosamente ni en la legislación de nuestra propia universidad se contempla, que es una cuestión de los riesgos, ya no digamos ambientales, sino los riesgos naturales, organizativos y químicos, y hay otras leyes en nuestro estado que no contemplan esta situación. Entonces creo que no se podía pues hablar de un plan de sustentabilidad mientras nuestros centros universitarios y algunas escuelas están en zonas de riesgo, es decir, en un rompimiento total con el equilibrio. Básicamente, la justificación pues, principal que le encontró este trabajo es que este tipo de estudios simplemente nos ayudará a salvar vidas, fuentes de sustento ante las diversas amenazas que tenemos y que vamos a ver en las escuelas de la Universidad de Guadalajara. Obviamente los grupos más vulnerables en un desastre son especialmente aquellos que se encuentran en sitios de gran aglomeración, como en este caso serían las escuelas de la propia universidad. Obviamente la cultura preventiva sobre el riesgo de desastre, que prácticamente es nula en nuestras escuelas, contribuye pues a que si se tiene una buena cultura, habrá un papel importante de los jóvenes, ya sea en la prevención o durante y después del propio desastre. Es obligatorio, por lo tanto, que la educación sobre el riesgo de desastre en la universidad, al igual que la inversión en sus instalaciones, para tener escuelas más seguras, sean pues 2 prioridades que contribuyan al progreso, no solo de nuestra universidad, sino incluso al Estado, y que fortalecerá ese papel y ese compromiso ante diversos estatutos, leyes y congresos a nivel internacional, como el de Kioto, todos esos que se firman en México y que realmente no hemos hecho nada pues para darle de alguna manera ese sustento en cuestiones de riesgo en las escuelas. Entonces, básicamente pues el objetivo pues, es identificar todas las escuelas que se hay en nuestro estado, particularmente las de la Universidad de Guadalajara, que están expuestas a distintos riesgos que ya los estaremos viendo, ¿no? La otra es precisamente establecer las bases para desarrollar una plataforma en un sistema de información geográfica, precisamente en un marco multidisciplinario, que es como se han llevado a cabo estos trabajos que a continuación les voy a presentar, y que esta plataforma sirva para elaborar el primer plan de gestión de riesgos universitarios en México. Asimismo, establecer los lineamientos generales de una estrategia que contribuya a disminuir o evitar los riesgos en los centros escolares. Por último, generar una forma de observar, valorar, interpretar y actuar respecto al riesgo, a los eventos adversos mediante la promoción de la institucionalización de la reducción del riesgo de desastre en los administradores de los centros educativos. Aquí quiero llamar la atención y darle las gracias al director de la preparatoria 5, que fue el que me brindó, curiosamente yo daba clases en la prepa 2 y en otra escuela, y fue el que me abrió las puertas para poner en práctica esta metodología. Entonces, el trabajo que ya se hizo fue identificar todas las escuelas, desde el nivel preescolar hasta las universidades, las escuelas especiales. Esto es en la zona metropolitana de Guadalajara. Ya se hizo una identificación y una georreferenciación con todos los datos en una base de datos de la escuela, número de alumnos por turnos, cuáles son hombres, cuáles son mujeres, edad, y se hizo también para cada uno de los municipios, y además está vinculado con los riesgos en las que están esas escuelas. Es decir, las azules son zonas de inundación y las que aparecen amarillo y anaranjado son de desprendimiento o derrumbes, y algunos otros que aparecen después como serían hundimientos. Entonces se tiene ya toda esa base de datos de todas las escuelas que están en la zona metropolitana. Estos serían las que están en el municipio de Guadalajara. Ahí hay un indicador que nos da una idea del total de escuelas. Son 3.437 todos los niveles. De esas, 1.185 están en zonas de riesgo, que equivale al 34%. Aquí faltaría un ciento de las de Tonalá. Entonces es un número y una condición pues bastante
considerar. Y este es un mapa de las escuelas que pertenecen exclusivamente a la Universidad de Guadalajara, que precisamente se localizan en una zona de riesgo, o sea, de inundación, desprendimiento y algunas de hundimiento y otros que faltan. Entonces hay una serie de escuelas con las cuales pues obviamente esperamos que de este foro por ahí surja alguna caritativa y nos dé apoyo para continuar con los estudios en cada una de estas escuelas. De todas estas escuelas se han hecho dos trabajos acerca de las condiciones de riesgo de la escuela. Uno es la preparatoria 2 y la otra la preparatoria 5. Esto es más o menos lo que se ha hecho, que es identificar algunas cuestiones de diálogo, zonas de riesgo con estudios específicos, que sean inundaciones, sismos. Se han hecho trabajos en un sistema de información geográfica para identificar zonas de inundación, hundimiento, etc. Se han hecho mecánicas de suelo y estudios de geotecnia por parte del ENPO, que es el laboratorio de arquitectura, y se han hecho encuestas precisamente en cada uno de los salones y alumnos que están en estas escuelas. En el caso de la preparatoria 5 se analizó por sus características peligros de origen tecnológico. Esta es la prepa 5 y estas que están en rojo son las 10 industrias que Protección Civil las tiene como de alto riesgo, es decir, por el tipo de material que almacena, manejo, traslado, y que eso es muy importante por la cuestión de los derrames, explosiones, que servirá en su momento para capacitar a los alumnos en caso del distinto accidente que pudiera ocurrir, cómo comportarse. Pues, ¿qué es lo que falta? Aquí lo que hacen únicamente siempre es simulando para sismo, y no estamos nada más expuestos a sismo. En este caso, la preparatoria, aparte del sismo, está expuesta a otras cosas. Y sobre eso hay que preparar las unidades de protección civil interna para que a su vez multipliquen esa experiencia e incluso en su entorno, en su comunidad también, vayan a preparar a la gente que está precisamente vinculada a estos riesgos. Estos son los daños que se encontraron en la estructura de la prepa 5 a través del arquitecto Apolonio Velázquez, un especialista en cuestiones estructurales, y bueno, se vio que hay un daño severo en las estructuras a partir del sismo que hubo. Prácticamente ya están algunos del edificio, sobre todo el último, la prepa 5, pues prácticamente nomás sostenido por la pura inercia y por las características propias del material. Es decir, hay muchos daños, hay muchísimas fotos y de lugares en donde ya demuestra la estructura un daño considerable, es decir, un riesgo latente de que cualquier movimiento más o menos fuerte pudiera venirse abajo toda esa parte del edificio que se tiene dañado, ¿no? Igual se identificaron aquí a la separación, hay laboratorios en donde aparecen grietas y los mundos ya están abultados. Aquí está la presencia ya de todos esos elementos, hay separación, hay hundimientos también en el patio, y bueno, son de las cosas. En la preparatoria 2, un problema que identificamos fue precisamente que se está hundiendo uno de los edificios. Haciendo una investigación, pues se da cuenta de que la parte del edificio es que se construyó sobre una antigua barranca que más o menos le calculamos tiene alrededor de 3 metros de profundidad, que fue rellenada y en su momento pues ya ahorita no cumple pues con requisito. La cuestión de que por aquí corre un arroyo famoso de San Ramón y eso ha venido a compactar la prepa y pues presenta ya algunos problemas de hundimiento. Y el otro relacionado fue el análisis de la vulnerabilidad física del edificio, donde realmente pues las condiciones demuestran la poca o nula atención que se le ha tenido al edificio, es decir, está completamente abandonado en cuanto al mantenimiento o las técnicas adecuadas. En algún lado más le meten ahí madera o únicamente hielo seco, y lo que se hizo ese análisis de la vulnerabilidad, así como de los pasillos, por ejemplo, los pasamanos que están a una altura demasiado peligrosa. De hecho, ya en una ocasión un alumno del tercer piso cayó y más o menos por aquí hasta se tiene. Igual lo de los salones, las condiciones actuales de las ventanas los hace vulnerables al sismo. ¿Por qué? Son grandes ventanas que ante un sismo movimiento van a tronar y los alumnos están prácticamente junto a las ventanas tomando sus clases. Todas esas cuestiones, se hizo un análisis a detalle del edificio precisamente para ver la vulnerabilidad. Otra fue los de origen tecnológico. Se encontró que este tanque estacionario
cuando se hizo el estudio tenía 23 años, es decir, 3 años más del que daba la vida útil. Curiosamente, cuando yo presenté este trabajo al secretario, a los 3 días en el estudio se advertía del problema, del riesgo que era esta válvula, que podía haber una fuga, y precisamente a los 3 días se dio esa fuga de peligrosa. Luego, los señalamientos, los tubos que conducen este gas, pues no están debidamente clarificados, ni dice hacia dónde van ni de qué materiales. Aquí hasta arrojan todos los materiales, las sillas que había con el peligro pues de una chispa, prender todo. Se hizo un análisis también de los extintores, algunos ya tenían un año más de antigüedad, otros ya no tenían presión, y a través de eso se hizo una propuesta en donde instalar esos extintores en los módulos de la preparatoria. Asimismo, se hicieron unas encuestas para ver la vulnerabilidad, en este caso educativa, o la política institucional. Lo curioso de aquí pues se manejaba que muchos de casi las 200 encuestas que se hicieron, muchos alumnos tenían, no sé, por ejemplo, algunos hasta tenían 6 puertas de salida de emergencia, otros tenían 4, y en realidad pues nada más existen 2. Aquí lo peligroso era que muchos de los 200 y tantos decían que sí sabían llegar a las rutas. El riesgo era que estuvieran todos estos distribuidos y que corrieran a una puerta que realmente no era la de emergencia. Igual de la ubicación de los extintores, pues la mayoría no los conocía, tiene conocimiento de utilizarlos tampoco. Y bueno, entre todas esas encuestas también, algo pues que es preocupante es que precisamente la mayoría de los simulacros se dan en este nivel que es la secundaria, y de ahí se abandona ese trabajo, no se han hecho simulacros en las escuelas que hicimos. Y luego se hizo esto también, que en caso de un accidente de la preparatoria, con un sistema de información geográfica, se localizó este perímetro de 5 kilómetros, tomando en consideración la famosa hora dorada, y entonces se identificó que en la preparatoria, en caso de algún accidente, los alumnos tendrían esta posibilidad de atención rápida, obviamente con una base de datos con nombre del alumno, enfermedades, si son alérgicos, mientras vaya el transcurso, se pueda obtener esa información. Se trazaron algunas rutas precisamente de rápido acceso para poder llegar a identificarlas en esa escuela. También se hizo un estudio sobre geografía del crimen, es decir, a través de encuestas con todos los alumnos se hizo este mapa, pues como resultado rápido es de agresiones que están en la preparatoria. Esta es la preparatoria, incluso al interior y en su entorno, pues es donde se da mucho. Y luego se hizo un mapa de cada hora, desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche, porque hay 3 turnos en la prepa. Y bueno, de cada hora hay un mapa de precisamente en donde existen este tipo de delitos, el asalto a mano armada. Y bueno, igual, este CAIA, que es una unidad en donde como no hay la suficiente capacidad, los alumnos los llevan a deporte acá. Estos son rutas de camión. Bueno, se cartografió y se hizo precisamente las estadísticas de cuántos hombres, mujeres eran asaltados o de agresión por turno en la escuela. Al final, lo que se hizo pues es concentrar, y la propuesta es hacer estos corredores de seguridad, es decir, que a través de la coordinación con la policía de Guadalajara, pues en las horas que arrojaron en donde más delitos o asaltos había, pues protegieran precisamente o patrullaran nada más esta zona, no anduvieran perdiendo su tiempo en donde no pasa nada. Y entonces de esta manera hacer estos corredores de seguridad para que los alumnos puedan ir a tomar su camión, Se hizo también un análisis de la señalética de la escuela, que por ejemplo pues la mayoría está mal, y se hizo esa propuesta porque nada más se tiene como punto de concentración esto, y por el número de alumnos que hay en la preparatoria pues no cabrían aquí en esta zona, Entonces se tuvo que hacer otras propuestas. El maestro Sergio González, un maestro de arquitectura, que es un maestro de sillas de ruedas, yo lo invité y él hizo este estudio para poder hacer una rampa, porque es otra de las características de muchas de las escuelas de la universidad, no es accesible pues a todas las personas, y se hizo la propuesta de hacer una rampa de ingreso e incluso poner este elevador para subir a un grupo de personas hasta el 3er piso también. Entonces llevó a cabo ese trabajo. Las conclusiones, pues se llegó precisamente a un desconocimiento total de planificadores y ejecutores de proyectos constructivos, obviamente tomando en
diseño, construcción y modificación del edificio, alto deterioro debido al mal uso, al manejo de las cuestiones en los edificios y falta de atención por parte de la comunidad educativa a los requerimientos recurrentes de ahí. Y bueno, también falta, me voy a brincar esto, es urgente que las autoridades del sector educativo con poder de decisión se manifiesten, definan y apoyen efectivamente las políticas referidas a los peligros naturales para que se delimite un nivel aceptable de vulnerabilidad de los planteles educativos, tanto en las edificaciones ya existentes como en las edificaciones nuevas, de forma que al planificar se tomen en cuenta consideraciones importantes como la inclusión de medidas de mitigación estructurales y no estructurales, que se haga una revisión de la legislación y normatividad vigente para la construcción o rehabilitación de edificios a fin de que se incorpore la variable de reducción de vulnerabilidad a los peligros naturales y que se dé una administración consciente de las leyes y reglamentos por parte de inspectores de construcción, zonificación y fiscalización, funcionarios de gobierno y profesionales independientes. Y por último, esto es ahorita, yo he estado trabajando precisamente en crear una propuesta de ley de gestión de riesgos en centros escolares, dado que no lo hay en nuestro país, somos un país, un estado y una ciudad en riesgos de todo tipo. Entonces, sería parte del trabajo que quise presentarle.